Le voy a pedir que vayamos, si me hace favor, a Lucas capítulo 12, si me hace usted el favor. Y ahí en Lucas capítulo 12 le quiero decir todavía de lo que estábamos hablando hace un momento. En el verso 29 y 30 dice: ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Y este es el verso que usted debe de saber, conocer, y si no, pues apréndaselo. En el verso 31 dice: mas busquen el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Hay una promesa de parte de Dios de que si tú y yo buscamos el reino de Dios, todo lo que nos hace falta, escucha bien, nos será añadido. Y esto no es negligencia, esto es fe. Porque hay gente que puede hacer cosas de manera negligente, pero nosotros hacemos las cosas por medio de la fe. La fe es lo que nos mueve. Entonces, aquí dice: busquen el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues de las que habla anteriormente. Dice que no estemos afanados por lo que debemos de comer, lo que vamos a beber. Nada más ya para terminar este apartado, ¿verdad? Vamos a decir, yo no debo de estarme preocupando de manera excesiva por lo que será para que haya provisión suficiente en mi casa, porque eso es un trabajo que nuestro Padre se tomó sobre sí. Lo que yo tengo que hacer es descansar en sus promesas y creer. Puede decir ahí donde usted está, descansar en sus promesas y creer. De esta manera vamos a lograrlo, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos es cuando tenemos que ocupar la fe. La fe es la que nos debe de mover, así que no es en nuestras fuerzas, no son nuestros recursos, no es nuestra capacidad, no son nuestros ahorros, es Él, su promesa. Si tienes ahorros, qué bueno, es tiempo quizá de que los vayas ahí administrando, porque se ahorra precisamente para tiempos de dificultad y adversidad como este que estamos pasando. Pero si por la razón que sea no los tienes, la promesa del Señor está vigente. Él sigue siendo el mismo. No debe faltar nada en tu mesa ni en tu casa, y para eso hay que accionar la fe. Y por eso a veces tenemos que llegar al punto donde se acaban las fuerzas, somos de alguna manera, ¿verdad?, puestos contra la espada y la pared, donde ya no puede hacer ninguna otra cosa más que decirle: Señor, me rindo, te creo y espero y confío en ti, como lo acabamos de decir, ¿verdad? Confía en Él, espera en Él y Él hará. ¿Sabes? Jesucristo es el Señor. Él es el que nos ha llamado y nos ha salvado, nos ha rescatado. Ahorita vamos a leer unas escrituras que son fascinantes y vamos a darnos cuenta cómo a través de la obra que Él hizo, no solamente quiso que se salvaran algunas personas, sino quiso que nos salváramos todos los que le amamos, todos los que creemos en Él. Él es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Por favor, que no te platiquen otra cosa. Si te han enseñado otra cosa, ten mucho cuidado en poner atención en lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente a través de Jesús. ¿Ok? Tómalo en cuenta, porque en un momento determinado te vamos a hacer una invitación a ti que nos estás viendo, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, para que ahí en la intimidad de tu casa puedas entregarle tu vida y decirle: Señor, aquí estoy, no tengo más a dónde hacerme, quiero aceptar y recibir que tú eres el único Señor para mi vida. ¿Sale? Bueno, le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 8 y vamos a leer a partir del verso 28. Y dice la Escritura, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Escritura en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Fíjate bien qué tremendas escrituras. Hablan del lugar que Dios nos ha dado, de cómo nos llamó, de cómo nos salvó, de cómo no escatimó a su Hijo para llamarnos también a nosotros hijos. Así que nosotros ocupamos una posición. Una vez que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, y lo digo porque estoy seguro que de repente alguien nos estará viendo y dice, bueno, es que hablan mucho de Jesús y de entregarle la vida a Jesús. Sí, voy a hacer una pausa un momento. Y escúchame bien. Hay que poner en claro algunas ideas. Todos somos llamados para ser salvados por Jesucristo, todos. Pero la condición es que nosotros le creamos. Que creamos que Jesús es Dios, que se hizo hombre, que vino a este mundo, ¿verdad? Que vivió entre nosotros, que nos mostró el camino correcto de la vida, nos reconcilió, ¿verdad?, en su vida y aún hizo un sacrificio. Fue a la cruz a derramar su sangre para pagar el precio de la justicia que se demandaba por nuestros pecados, de todos los que lo creyéramos. Jesús viene a ser la provisión de Dios para justificar a todo aquel que crea en Él. Y sabes una cosa, hay mucha gente que tiene una religión, pero la religión es un concepto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que independientemente de la religión, hay un momento donde cada ser humano necesita confrontarse con Dios, reconocer su condición humana, reconocer su debilidad, reconocer que cada persona es pecador y que necesitamos arrepentimiento. Hasta que no llegue ese día donde tú hablas, donde tú declaras, donde tú aceptas, donde tú proclamas que Jesucristo es el Señor, hasta que tú no haces eso, estás solamente con un conocimiento de Dios, pero no le has aceptado. Te pudieron haber llevado, ¿verdad?, a algún lugar, te pudieron haber hecho que hicieras algún rito, ¿verdad? Pero nada de eso te convierte en un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, personalmente, individualmente, voluntariamente, debes de rendirte al Señor, reconocer al Padre, pedirle perdón por tus pecados, reconocer a Jesucristo, al Hijo, porque Él es el que hizo la obra para pagar el precio en la cruz y derramar su sangre, y reconocer al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da vida y el que nos lleva a Cristo. Es el Espíritu de Dios el que nos va a llevar a ver a Jesús no solo en la dimensión histórica de una lectura, sino a verlo en la dimensión sobrenatural, donde está sentado a la diestra del Padre, como lo acabamos de leer, y donde nosotros estamos juntamente con Él, los que hemos creído, los que le hemos aceptado. Así que en este momento yo me dirijo a ti que nunca le has entregado tu vida a Jesús, para que hagas una oración ahí. Cierra tus ojos en tu casa
Y quiero que repitas conmigo, claro, si tú quieres, ¿verdad? Es una cosa voluntaria, tiene que ser así. Y le digas al Señor Jesucristo, gracias Señor Jesucristo, porque tú fuiste a la cruz, porque pagaste el precio por mis pecados. Yo me arrepiento y te pido perdón de todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Perdóname, Señor, porque yo te he ofendido mucho. Perdóname, Dios, no quiero ofenderte, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo correcto. Yo he hecho cosas que no han estado bien. Me siento mal, me siento triste por haberte ofendido, haber ofendido a otros, por haber hecho daño. Perdóname, Señor. Ahora tengo hasta miedo, porque no sé qué va a pasar. Pero yo estoy escuchando que tú eres poderoso. Yo estoy creyendo que tú hiciste una obra por mí. Yo hoy, Señor Jesús, te entrego mi vida, me rindo a ti, te pido perdón por mis pecados. Aquí estoy. Perdóname, Señor. Yo quiero seguirte, creer en ti, obedecerte, confesarte. Que quien quiera que me pregunte, yo le diga, sí, yo soy un seguidor de Jesucristo. Yo le creo a Jesús. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Fíjate bien, es lo que estamos diciendo. Señor, yo te recibo y te acepto. Dilo y repítelo. Como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Tú y nadie más. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración quiero que sepas que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ahora formas parte de la familia de Dios. Y lo que acabamos de leer te aplica, donde dice que Jesús murió como el primogénito, es decir, como el primero entre muchos. Porque todos los que creemos en Él, ahora formamos parte de la familia de Dios. Eso es importante. Vamos a ver qué hizo Jesús. Ahí en donde está la escritura, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 23, por favor. Vamos al verso 50. Ya en otro momento hemos hablado, quizás tú lo has escuchado si has estado con nosotros, si no te invito para que veas las otras conferencias, ¿verdad? Pero en el capítulo 23, verso 50, leemos así, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Está hablando que él no estuvo participando de todo lo que hicieron, ¿verdad? Para atrapar y para condenar y para crucificar a Jesús. Y entonces dice, y fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Esto que estamos leyendo es inmediatamente después de la crucifixión, inmediatamente después de que Jesús ya está en la cruz muerto. Ya está en la cruz muerto. Entonces pide a Pilato su cuerpo. Dice, y quitándolo, el verso 53, es decir, bajándolo de la cruz, lo envuelven en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. ¿Sabes? Eso era una profecía, que iba a ser sepultado entre los ricos, porque él era un hombre rico. Por cierto, te quiero platicar que cuando Dios nos dio la oportunidad de ir a Israel, mucha gente va a lo que le llaman el Santo Sepulcro, que es una iglesia así enorme y no sé qué. Personalmente, yo no creo que ese sea el lugar donde Jesús fue sepultado. Según lo que vemos, cuando tú vas a Israel, y te animo a que si Dios te lo permite, puedes ir al Santo Sepulcro si quieres. Es un lugar súper turístico, va un montón de gente y ahí van. Pero hay otro lugarcito afuera de Jerusalén, porque, ¿sabes? Si tú lees con cuidado la Biblia, dice que Jesús fue crucificado en el Gólgota, y el Gólgota estaba fuera de Jerusalén. Es bíblico y correcto porque la profecía decía que iba a ser sacrificado afuera del campamento. Pero además, cuando lo entierran, dice que había un jardín y un sepulcro nuevo que no había sido usado. Bueno, ese lugar al que yo te platico es un hermoso lugar, sí es muy visitado, no igual que el otro, pero cuando tú conoces a Dios y su presencia, sabes distinguir cuando el Señor está en algún lugar. Y que es una tumba escarbada, como dice ahí, ¿verdad? En una peña. Y ahí fue encontrada. Es increíble cómo estuvo siempre ahí, pero parece que apenas hace un tiempo atrás la hubieran encontrado. Eso es algo que solamente Dios pudo haber hecho. Pero resulta que
en ese lugar por la adoración que se levanta al Señor, por la presencia que se invoca a Jesucristo, porque constantemente se está haciendo memoria de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Hay una presencia hermosa que apenas los que tenemos tiempo de conocer a Dios conocemos bien. Es la presencia de Dios en ese lugar. Yo no la sentí tan clara y tan fuerte en ninguna parte de Israel como ahí. Esa presencia de Dios que tú y yo conocemos se siente de una manera muy especial en esa tumba vacía, en esa tumba que dice, aquí no está porque resucitó. Así dice. Y cuando tú vas a ese lugar, lo único que sientes es el gozo y la alegría de que el Señor fue puesto ahí después de la cruz, pero de que no se quedó ahí. Eso es increíblemente maravilloso. Y entonces dice que, vamos a regresar donde estábamos leyendo en el verso 53, quitándolo lo envolvió una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Era un día de reposo especial porque era el día de reposo que tenía que ver con la Pascua. Entonces todo lo tuvieron que hacer apresuradamente. Él fue crucificado prácticamente en la tarde previa a empezar ese sábado de reposo especial. Entonces fue rápido, fue apresurado, ¿no? Entonces que estaban preparándose precisamente para la Pascua. Ya de eso hemos hablado y lo puede usted volver a ver si quiere en alguna otra de las conferencias que hemos dado. Y entonces dice, y las mujeres, verso 55, que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces se preparó todo para que de manera rápida se hicieran las cosas. No hubo tiempo de hacer mucho, sino solamente de envolverlo en esa sábana, en ese lienzo, y meterlo al sepulcro y dejarlo ahí, ¿verdad? Eso fue lo que pasó porque tenían que irse rápido. Precisamente por eso es que se estaban apresurando. Cuando lees la narración de la crucifixión, dice que le tronaron las piernas a los que estaban al lado porque estaban vivos todavía. A Jesús no le tronaron las piernas porque él ya estaba muerto, sino que le meten una lanza en el costado, sale agua y sangre, que es testimonio médico clínico de que ya la persona está totalmente desangrada. Entonces, por eso es que no le quiebran las piernas. En cambio a los otros que estaban todavía vivos, les quiebran las piernas, fallecen inmediatamente y los bajan. ¿Por qué? Porque era un día especial. No podían dejar los cuerpos muertos colgados en las cruces, ¿verdad? Porque ese era un día que no podían hacer tal cosa. Pero bueno, ¿vamos bien? Así que imaginemos a Jesús ya todo llagado, ensangrentado, golpeado, habiendo pagado el precio por nosotros, habiendo dicho consumado es, ¿verdad? Habiendo exclamado esas famosas palabras de ¿por qué me has desamparado, Señor? Ya les expliqué el otro día que es porque por un instante llevó todos los pecados del mundo, también el tuyo y el mío. Wow. Entonces el Espíritu Santo se hace a un lado. El Espíritu Santo se hace a un lado y deja que cargue completamente en él todo el pecado del mundo. En Lucas, ahí adelantito en el capítulo 24, dice en el verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Te fijas? Las mujeres habían preparado las especias. Esto era una manera como de honrar a la persona fallecida, para que la corrupción natural de la muerte no fuera tan terrible. Era una manera de honrar y entonces le metían las especias aromáticas. Ellas las prepararon el día anterior, no las pudieron usar por la premura y entonces se fueron temprano, ¿verdad? Esto estamos hablando del domingo en la mañana, por eso se habla del domingo de resurrección, porque el primer día de la semana en el calendario hebreo es el domingo, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro y traían las especias que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Y qué pasó? Que hallaron la piedra removida del sepulcro, totalmente impactadas porque encontraron una piedra. Esa piedra era inmensa, era una piedra inmensa. Ese sepulcro era de un hombre rico. Cuando tú ves en muchas partes que
que hay fotografías de los sepulcros de esas épocas. Sí eran piedras grandes, muy pesadas, pero eran relativamente de este tamaño. Este sepulcro, que era de un hombre muy acaudalado, ¿verdad? Era una piedra inmensa, era redonda, ¿sí? Entonces tenía que girarse para poderse mover. Inclusive tenía como una especie como de carril para poder moverla, ¿no? Entonces la encontraron girada. Y eso, ¿verdad? Que habían puesto ahí unos sellos para que nadie la moviera. Usted y yo sabemos perfectamente bien, si leemos las Escrituras, cómo ocurrió esto, ¿verdad? Sabemos que tembló y que se abrió el sepulcro y que Jesucristo el Señor resucitó. Jesucristo resucitó, Jesucristo resucitó, Jesucristo resucitó. Amén. Y hallaron la piedra removida del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínate la sorpresa, el impacto. No sé si se sintieron enojadas, tristes, no sé. Seguramente fue todo a la vez. Y entonces dice, aconteció que estando ellas perplejas, dice, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Es una de las formas, como vemos en la Biblia, que se habla de los ángeles. Dos varones vestidos de unos trajes como de luz, ¿no? Yo no sé si tú has tenido alguna experiencia sobrenatural, pero estas mujeres estaban en un momento de lo más impresionante en la historia de la humanidad. Jesús había hecho el sacrificio máximo, único y suficiente para redimir y rescatar a todo aquel que en Él cree. Es lo que dice la palabra. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la obra de Jesús. Y en este momento ya están enfrentándose a otro de los acontecimientos más impresionantes que viene continuado después de este. Es el hecho de que la muerte no pudo retener a Jesús, aunque físicamente fue golpeado, desangrado y todo lo que tú quieras. Hubo un instante en que Él expira, pero el precio del pecado es la muerte. Por eso todos los que morimos siendo seres humanos comunes y corrientes, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? En el sepulcro, en el sentido de que no estamos ahí haciendo algo fuera de eso. Pero Jesús, como Él no tiene pecado, no comete pecado, no hace pecado, cuando es torturado, asesinado, ¿verdad? Crucificado, la muerte no lo puede retener. Esa es la razón por la cual resucita. Vence a la muerte. Derrota a la muerte. Derrota a la muerte. Vence a la muerte y resucita. Resucita. Así que, y entonces le dice estos dos seres vestidos de luz, dice, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No? Y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Acuérdense. Fíjate que este pasaje, me quiero detener un momento aquí. ¿Por qué? Porque de repente ellas están siguiendo a Jesús, están viendo sus milagros, están viendo sus obras, están escuchando lo que predica, pero son de esas veces que no le pusieron toda la atención o como que en su mente pasan por alto cosas que escuchan. Nos pasa a todos a veces. Oímos un mensaje, nos están diciendo algo y por alguna razón hay una parte del mensaje que no queda registrado debidamente. Porque están enfrentándose a que Jesús mismo ya les había dicho lo que iba a ocurrir y sin embargo no quedaba registrado en su corazón hasta que vinieron los ángeles a decirles, esto fue lo que les dijo, que tenía que padecer, que lo iban a crucificar, pero que iba a resucitar al tercer día. A resucitar. Entonces las mujeres como que se les abren sus ojos, como que abre su entendimiento. Fíjate qué importante, porque tú y yo
podemos a veces creer en Dios, seguirlo, leer, tener, como les dije hace rato, mucha gente la tiene, una religión, pero no tienen una conciencia verdadera de lo genuino, de lo que es. ¿Por qué? Porque en el proceso de la vida todo parece que lleva un cierto ritmo, ¿no? En el cierto ritmo era bueno, sí, un hombre bueno, que habla cosas lindas, que de alguna manera hizo cosas increíbles, que bueno, pues ni modo, fue a la cruz, se murió y ya. En el sentido natural todo iba ahí, pero en el sentido real, genuino de Dios, no. En el sentido de Dios, ese hombre que había derramado su sangre no se iba a quedar en un sepulcro. Jamás, porque no iba a haber corrupción en su cuerpo, esa era otra profecía. Ni sus huesos iban a ser tronados, ni su cuerpo iba a haber corrupción. Entonces él no iba a ser corrompido su cuerpo. Entonces, vence a la muerte. A ver, diga conmigo, vence a la muerte, vence a la muerte. Para nosotros esa expresión, esa realidad es absoluta y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no estuviera Jesús, si no hubiera venido, si no hubiera hecho lo que hizo, no tendríamos ninguna esperanza. Estaríamos perdidos eternamente y para siempre debido a nuestro pecado. Entiéndanlo todos, por favor. Si Jesucristo no hubiera tenido la misericordia de dejar su trono, de hacerse hombre, de habitar entre nosotros y de ir a pagar el precio de la justicia, que era derramar su sangre justa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció a sí mismo para limpiar, para pagar el precio, para rescatar al que crea en Él. Esa verdad tiene que venir a mi vida y tiene que ser poderosa. Tiene que impregnarme cada célula de mi cuerpo en lo natural, pero cada parte de mi ser, mi espíritu y mi alma. Todo yo he sido comprado por la sangre de Cristo. Es más que suficiente. Y yo lo creo y lo confieso y lo declaro, no solo con palabras, con hechos. Porque me arrepiento de mis pecados, porque enderezo mis caminos, porque trato de obedecer a Dios todos los días de mi vida. Porque no me siento orgulloso de lo malo que he hecho. Al contrario, me avergüenzo y me arrepiento. Y cuando yo digo que le creo, es porque estoy haciendo todo eso. Porque le amo, porque le honro. Y también le creo cuando le digo, Señor, voy a obedecerte no solo para hacer bien las cosas o para dejar de hacer lo malo, sino para creerte en aquello que me parece imposible. Ahí quiero llegar. Porque si la resurrección no te parece algo imposible, nosotros tenemos que entender que somos partícipes de la resurrección. Dice la Escritura que en el bautismo de agua somos una similitud, una semejanza, una identificación con la sepultura de Jesús. Pero cuando salimos del agua, hacemos una semejanza con la resurrección de Jesús. Pero también lo dice la Escritura. Entonces, yo quiero que tú entiendas, que entendamos todos los que estamos aquí, que hay una cosa sobrenatural que Dios nos llama a vivir cuando Él nos extiende su misericordia para salvarnos. Hace un momento que oraste, si tú oraste para recibir a Cristo, te quiero decir que no es un acto religioso, es un acto de fe, donde recibes de manera sobrenatural el regalo de la salvación eterna por la obra de Jesús. Y esto es porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Así que tú y yo estamos llamados a tener una categoría diferente de vida, una forma de vida completamente distinta, no basada en situaciones, no basada en la naturaleza humana. Aunque estamos todavía aquí, porque dice la Escritura, y ahí te va otra, ¿verdad? Que aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Aunque andamos en este cuerpo, nuestra forma de vivir no es conforme a la naturaleza en la que estamos, porque hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Estamos bajo otros principios. A nosotros nos rige los principios y las leyes divinas. La ley del Espíritu de vida. Eso es lo que dice la Escritura, que tú y yo, los que hemos recibido a Cristo, estamos bajo la ley
del espíritu de vida. Y entonces dice que ellas se acordaron de sus palabras en el verso 8. Y volviendo del sepulcro, o sea, yendo hacia donde estaban los otros, le dieron las nuevas a todos de todas estas cosas, a los 11 y a todos los que estaban ahí con ellos. Allá adelante en el verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! Yo siempre quiero de algún modo tratar de ayudar, yo mismo lo procuro, trasladarme con mi mente y con mi imaginación, aún con mis sentimientos, imaginarme lo que está pasando. Porque estas personas llegaron del sepulcro con lo que había pasado. Habían visto 2 ángeles, el sepulcro estaba vacío. Es lógico que en la parte humana los que están escuchando están así como que ¿qué está pasando, no? O estás loca o no es cierto, o estás demasiado perturbada por lo que ha pasado. Y están en eso hablando, no sé qué tanto habrán estado diciendo, cuando dice que de repente en medio de ellos aparece Jesús. Fíjate bien, Jesús resucitado ya tiene una expresión diferente a Jesús antes, cuando estaba en el cuerpo. Porque de repente apareció entre ellos. Eso quiere decir que no entró por una puerta. ¿Estás ahí? Si no hubiera dicho, pues les tocó a la puerta y entró. ¿Qué está diciendo? Que algo extraordinario ya había ocurrido con Jesús. Él ya era un ser glorificado porque ya había sido resucitado. Escucha esto. Porque fíjate cómo están las cosas. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma, si quieres decirlo así. No, yo no sé si hablaron, porque estaba ahí, pero lo que sí estaban aterrorizados. Decía, ¿qué es esto? Porque muchos de ellos inclusive lo habían visto cómo había sido crucificado. O sea, no es que se los platicaron, es que lo vieron. Vieron todo. Son testigos oculares de los hechos. Son gente que lo acompañó antes, durante y después. Tremendo. Y entonces dice que, pero Él les dijo, ¿por qué se turban? Y vienen a ustedes estos pensamientos a su corazón. Miren mis manos, miren mis pies. ¿Qué les estaba enseñando? Pues las llagas, las perforaciones que les habían sido hechas. Ahí están las marcas. Las marcas del testimonio de lo que Él había hecho. Están ahí. Dice, vean mis manos, mis pies. Yo mismo soy, palpen. Que cuando les dice palpen, les está diciendo, no soy un espíritu. No me están viendo en espíritu. Aquí estoy, tóquenme. Otra característica del cuerpo de Jesús ya resucitado. Lo puedes tocar, como tocas su cuerpo. Y ellos lo hicieron, lo tocaron. Y dijo, pálpenme, siéntanme. Aquí estoy en medio de ustedes. Yo no me puedo imaginar a aquellos discípulos que se atrevieron a acercarse a tocarlo, porque tuvo que ser un momento de contacto donde su fe fue fortalecida, edificada y transformada en un instante. Escucha esto, por haber tocado un momento a Jesús resucitado, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían oído, todo lo que habían visto, cobró sentido. Todo absolutamente. Pero hay un pasaje que no traje ahorita, cuando el incrédulo de Tomás dice, no, yo no estuve con ustedes cuando se apareció el Señor, ¿no? Hasta que no ponga mis manos en sus llagas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, si no se acuerda, después lo lee. Pero Jesús le dice, porque viste, creíste, pero más bienaventurados aquellos que sin haber visto, creyeron. ¿Y quiénes están ahí? Yo recibo esa bienaventuranza. Porque yo he creído sin haber visto. Yo no vi a Jesús resucitado. Yo no lo toqué, pero yo creí y he creído. Y hay una bienaventuranza para mí y para ti si también lo has creído. Lo mismo es. Si tú le creíste, bienaventurado eres porque sin haber visto, creíste. Pero bueno, sigamos ahí. Les dice que lo palpen, que lo toquen, ¿verdad?
y entonces le dice, yo soy. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo. Me encanta, me fascina cuando Dios se toma el tiempo de dejarnos testimonios de cosas maravillosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Porque así como Jesús resucitó, nosotros estamos llamados un día en el futuro a resucitar de la misma manera. Glorioso Señor. Tremenda promesa, tremenda certeza de gloria de que un día seremos transformados como Jesús fue transformado y vamos a ver nuestro cuerpo así como Jesús se vio cuando fue resucitado. Y aún les estaba diciendo esto, les muestra las manos y los pies, dice el verso 40, y dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron aparte un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y lo comió delante de ellos. ¡Wow! ¡Qué experiencia más hermosa! ¿Sabes? Cuando Dios hace cosas de este calibre, está diciéndoles a sus discípulos, a los que den testimonio y escuchen como nosotros también. Está diciendo, cualquier cosa que ocurra en esta tierra, cualquier cosa que pase en este mundo, por difícil que sea, por complejo que sea, ustedes no tienen por qué preocuparse. Porque una vez que han aceptado y creído en mí, dice el Señor, yo les estoy llamando para vida eterna y salvación. Y un día ustedes se van a ver como me están viendo a mí ahora. ¿Están escuchando? Así como Jesús, un día vamos a ser resucitados y nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Qué les está diciendo a sus discípulos y también a nosotros? Mantengan su fe, mantengan la santidad, cuiden su testimonio, cuiden su corazón, no sigan viviendo como los demás. Hablen de mí, dense a conocer y den a conocer mi nombre y lo que he hecho por todos. Prediquen lo que han visto y oído, muéstrenselo a los demás. De eso se trata la resurrección. Se trata de dar testimonio del poder manifiesto de Dios. Jesús ha resucitado. Yo estoy juntamente con Él en los lugares celestiales. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gracias porque esta verdad que yo confieso y declaro se convierte en una realidad para mi corazón y para mi vida. ¿Sabes? Uno de los privilegios que tenemos los que predicamos es que confesamos lo que estamos diciendo. Algunas veces te decimos, repítelo, dilo. Yo lo estoy diciendo y porque yo lo creo. ¿Y sabes qué pasa cuando yo declaro lo que creo? Es como que construyo algo. Yo construyo con mis palabras lo que estoy diciendo porque aparte lo estoy sellando. En el nombre de Jesucristo yo lo creo. Yo te creo, Señor Jesucristo, creo lo que hiciste en la cruz, creo que resucitaste, creo que estuviste con tus discípulos ese tiempo que estuviste. Wow. Pero vamos a ver que las cosas no quedan ahí. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. Este texto es maravilloso. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y el espíritu está con mayúscula en esa parte de la Biblia, está hablando del Espíritu Santo, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tremendo, pero ¿qué está diciendo aquí? Si mora en vosotros, ¿dónde tiene que estar el Espíritu Santo? Adentro de nosotros. Si mora en vosotros, si mora en vosotros. Por favor, iglesia, yo constantemente te digo y vuelvo a decírtelo en este día. Vive la vida cristiana de tal manera que el Espíritu de Dios quiera habitar en ti. Vive de tal manera tu vida cristiana que seas una invitación permanente para que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Porque dice que si es así, tu cuerpo mortal será vivificado como el cuerpo de Jesucristo al resucitar. Lo vamos a volver a leer, este texto es fundamental. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros o mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros o sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Tenemos que morir el día que muramos en este cuerpo llenos del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Que cuando lleguemos a ese último día de nuestra vida, verdaderamente estemos en comunión llenos del Espíritu Santo para que ese Espíritu de Dios vivifique nuestros cuerpos mortales en el tiempo indicado. ¿Sabes cómo es posible que el Espíritu Santo more en nosotros? Porque Jesucristo derramó su sangre. Al pagar con su sangre el precio nos santifica. Al estar santificados por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios puede morar en nosotros. Porque fuimos santificados y justificados delante del Padre por la obra de Cristo. ¿Vamos bien? Vamos a otro verso que dice Efesios capítulo 2 en el verso 6. Para que veas que lo que te estoy diciendo tiene todo el sentido. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A mí lo que me impresiona, me impacta y me llama la atención sobremanera es que no está hablando en futuro, está hablando en presente. Fíjate bien, de hecho ya habla en pasado, ni siquiera en presente. Dice que ya lo hizo, ya fue, ya sucedió. Dice, y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no es algo que va a pasar cuando me muera. Es algo que espiritualmente ya ocurre el día de hoy. La iglesia cristiana llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya tiene el sello de Dios para que en lo natural cuando ocurra nos resucite. Pero en el Espíritu, dice, y nosotros ya estamos considerados como tales, como gente resucitada. Pero además dice que estamos juntamente con Cristo, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Y dónde está Cristo en los lugares celestiales? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Iglesia, pon atención. Hoy hay una cantidad de personas que hablan de juicio. Y yo no dudo que el pecado del hombre provoca el juicio. No lo dudo. Pero te voy a decir una cosa. La iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo que Jesucristo, el Señor, hace es interceder. Así que juicio, o como se llame lo que esté pasando, la iglesia tiene un papel: interceder. Si Jesucristo no hubiera muerto, si Jesucristo no hubiera resucitado, si no hubiera sido puesto a la diestra del Padre, todo esto que estamos diciendo sería inútil. Pero el hecho de que Jesús lo haya hecho y nos haya llamado de donde quiera que estuviéramos para no ser unos miserables, sino unos hijos de Dios, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, nos da la oportunidad, pero también la responsabilidad de ir delante del Padre y decirle: Señor, ten misericordia para esta mortandad. Detén la mortandad, Señor. Si reconocemos el pecado de la humanidad, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, siempre precede el arrepentimiento. Pero haríamos muy mal si solamente dijéramos: oye, sí, pues es un juicio, ni modo, todo se va a tener que acabar y te van a morir las miles de personas o no sé cuánta gente, porque pues ya no hay de otra, es un juicio. Espérate. Te voy a decir una cosa porque no quiero dejarlo al aire. Todo juicio ya está escrito en la Biblia, te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo. Quiere decir que si se cumplen los requisitos para que haya una condena, la condena se tiene que hacer. Pon atención a esto. El diablo es el acusador de los hombres, dice la Escritura. En Apocalipsis dice que el diablo nos acusa de día y de noche delante de Dios. No nos acusa con mentiras, nos acusa con verdades. Pero el diablo también hace otra cosa: convence al ser humano para que siga haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el ser humano es buenísimo colaborando con el diablo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano anda buscando el aborto, por ejemplo. Cohecho, asesinato, muerte, robo, destrucción.
fornicación, adulterio, etcétera. ¿Para qué te hago la lista? Y sí, el diablo promueve cosas, dice no tiene nada de malo, es normal. ¿Por qué? Porque a él le conviene que el ser humano esté cautivo y esté condenado. Y por eso va y delante del Padre nos acusa y por eso tiene derechos legales para traer destrucción y muerte. Entiéndelo, por favor. Pero si la iglesia no se levanta, si la iglesia no se convierte de sus malos caminos, si la iglesia no se arrepiente y pone delante del Padre su papel de intercesora, claro que esto sigue igual y claro que el juicio sigue como hilo de media, como un incendio que no se apaga. Pero nosotros tenemos que tomar el papel de sacerdotes. Así de reyes y de sacerdotes. Las dos cosas, tenemos que ser reyes y sacerdotes. Sacerdotes para interceder por el pecado delante del Padre, reconociendo nuestra maldad y pidiéndole perdón. Así es, está bien. Pero algunas iglesias, algunos cristianos no están asumiendo su papel de reyes. Y el papel de rey está en ejercer dominio. Una vez que hay arrepentimiento, una vez que hay intercesión, tenemos que detener al demonio y sus obras en el nombre de Jesucristo. Dios nos llamó para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entiéndelo por favor, iglesia. Así que deja de angustiarte y arrastrarte. Si has hecho pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. También ponte de parte de los que no lo hacen. Hay mucha negligencia, ignorancia. Pero una vez que estás ahí, también ejerce la autoridad y dile al diablo, calla, enmudece. No avanzas, no creces, no te multiplicas, no devastas. Porque la obra de Jesucristo es perfecta y es completa y estamos aquí representándolo para declararlo en el nombre de Jesús. Amén. Así que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y perdóname que te lo diga, pero no estamos de adorno en los lugares celestiales. No estamos de adorno. Estamos de ahí para colaborar, para hacer algo. Y ahora en estos días es más claro que nunca. Lo que más podemos hacer es tomar nuestro papel y asumirlo e ir delante del Padre e interceder hasta que ocurra el cambio que tiene que ocurrir. Porque sabes, yo sí estoy esperando un cambio, un punto de inflexión, no provocado por la medicina, aunque la medicina termine por ser una ayuda, pero no está provocado, aun si aparece la vacuna o la cura o lo que tú quieras, porque va a ser respuesta de Dios. Escucha lo que te digo. Por eso yo estoy esperando un cambio, un punto de inflexión. Y mientras eso no pasa, yo no dejo de orar. Y aunque digan que esto y que semanas y que meses y que la multiplicación, sí, eso es lo que está pasando. Pero es ahí donde estamos orando. Y a mí me viene el pasaje donde Moisés le dice a Aarón, ve por el incensario y párate en medio de los que están muriéndose para que se detenga la mortandad si Dios escucha nuestra oración, nuestra adoración y detiene la mortandad. Y el incienso que subió delante de Dios, que sí son cantos, pero son vidas, ¿verdad? Hizo que cesara la mortandad. Así que este mensaje de resurrección es muy importante. Porque yo tengo derecho, lugar, espacio, no ganado por mí, sino por Jesús. Jesús ganó el espacio, el derecho, para que yo pudiera estar sentado a su diestra, a la diestra del Padre, juntamente con Él. En 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con todos los demás. Wow. Yo no sé cómo estás recibiendo este mensaje, pero a mí en lo personal me fortalece, me anima, me da claridad de que aunque pasen cosas adversas y estemos ahí batallando con esto y con aquello, eso no es importante. Lo importante es que como iglesia tenemos algo que hacer. No solamente angustiarnos, no solamente entristecernos, no solamente sentirnos derrotados o no sé qué cosa, yo no. Sino estoy ahí, Señor, fortaléceme, dirígeme, inspírame. Y una cosa que te pido que hagas, quiero que cierres tus ojos, ya estamos terminando prácticamente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te pido que por favor sigas insistiéndole a Dios el Padre
a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo que te enseñen, que te ayuden, que te adiestren para escuchar su voz. Una forma de oír su voz es cuando oyes un mensaje como este, que te orienta, que te dirige, que te da claridad acerca de qué hacer y dónde estar y cómo moverte. Ese es el Espíritu Santo que nos usa de algún modo con la palabra para poder decir las cosas. Yo te animo a que hagas lo mismo y le digas: Dios, pon tu mano en tu corazón y dile: Jesús, por favor, Espíritu Santo de Dios, dirígeme, instrúyeme, llévame, Señor, en el hueco de tu mano, por amor de tu nombre, Señor. Yo necesito conocer y comprender cuán grande, cuán maravilloso eres tú, a lo que tú me has llamado a hacer y a vivir, Señor Jesús. Sígueme en esta oración, por favor, no en tu mente, con tu boca, que te escuche lo que estás diciendo. Señor, aquí estoy, recibo el poder de tu resurrección. Yo recibo el poder de tu sangre derramada, pero también de tu resurrección, Señor Jesucristo, porque tú me hiciste pueblo de tu pacto. Yo soy pueblo de tu pacto. Yo me vuelvo de mis malos caminos. Yo he dejado de mentir, de engañar. No sé cuáles sean tus pecados, díselos. Porque yo me he vuelto de eso. Yo no quiero vivir de esa manera más. Yo he decidido creerte y obedecerte. Espíritu de Dios, ven y toma tu lugar en mi vida. Vamos. Sabes, el Espíritu Santo es un caballero. Lo que Él desea es que tú lo invites, pero no solo con palabras, con hechos. Porque si de solo de palabra le dices, Él te escucha y pone mucha atención. Pero cuando tú te rindes y te arrepientes y le das lugar, eso es otra cosa. Espíritu de Dios, de palabra y de hecho, te pido que vengas a habitar en mí. Porque solo tú me puedes guiar, instruir, fortalecer. Para que todo lo que hay delante de mis ojos no me distraiga. Para que todo lo que escucho delante de mí no me distraiga, sino que yo permanezca firme, viéndote y caminando como viendo al invisible, tomado de tu mano como viendo al invisible, creyendo tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero. Yo acepto y recibo tu palabra. Te creo. Por sobre todas las cosas te creo. Aunque mis ojos no lo vean, tú sigues siendo fiel y verdadero, aunque yo vea vacía una cosa o carencia en la otra o reportes de esto y de aquello. No importa, Señor. A mí me importa tu palabra, tu eternidad, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia, que tú eres justo, que tú eres fiel y verdadero. Y sí, yo sé que hay mucha gente triste, angustiada. Te pido perdón si no hemos tomado nuestro papel debidamente. Sí sabemos que el pecado provoca juicios y maldiciones, lo sabemos. Te pedimos perdón de todo corazón por todo pecado cometido, pero también tomamos tu nombre y autoridad para reprender al demonio, para echarlo fuera y para pedirte, Señor, que tú seas el que pelees por nosotros esta batalla. Gracias por cada siervo, por cada iglesia y congregación, por cada familia, por cada persona donde quiera que se encuentren, del norte al sur, del este al oeste. Señor, te pedimos primeramente por la iglesia, por todos los que son tus hijos. Y también te pedimos por todos los que están en eminencia, como dice tu palabra. Hay una enorme necesidad, Señor, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu dirección, de tu favor. Más allá de lo que ellos pretenden creer o saber, estás tú y tu amor para con nosotros, Señor. Por favor, Jesús, bendice a México. Yo tomo tu nombre, Señor Jesucristo, y en tu nombre yo bendigo a México. Lo bendigo en todo lugar, desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde el este hasta el oeste. Cada lugar donde hay personas, en rancherías y pueblos, en los municipios, en las capitales de los estados, en los estados, y aún en aquellos mexicanos que no están en México, en el país, pero que están allá fuera de las fronteras. Esos 30 millones de mexicanos que no viven adentro de México, te pido que les alcance tu bendición también a ellos, donde quiera que estén. Padre, que como nación podamos ser un testimonio y un ejemplo, no de lo que hoy está pasando. Al contrario de lo que hoy pasa, al contrario de que hoy se ríen y se burlan de nosotros, Señor. Al contrario de eso,
Yo hablo a México la palabra que tú has dicho, cabeza de naciones, bendición para las naciones, centro de avivamiento para las naciones. Y así nosotros, Señor, así tu pueblo, así tus hijos, así tus siervos, así tu iglesia, fuertes, firmes, combatiendo y levantándonos para derribar, tirar, arrancar, desarraigar toda maldición, toda enfermedad, toda potestad de maldad, toda cobranza, todo lo que el enemigo ha levantado hacia o contra nosotros, lo derribamos y nos interponemos en el nombre de Jesús, porque estamos bajo tu pacto. Díselo: yo soy pueblo de tu pacto, Señor Jesucristo, el pacto en tu sangre. Juntamente contigo fui sepultado y juntamente contigo soy resucitado. Gracias por ponerme en una posición que yo no merecía, pero que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén.